Gloria a Dios. Amén. Hoy nos toca el capítulo número 19 del libro de Números. Nos toca el capítulo 19 del libro de Números. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, tiene por título el capítulo, La purificación de los inmundos. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazada, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio. Y las aguas, la congregación de los hijos de Israel, para el agua de purificación es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada en la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando la haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua.
y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Gloria a Dios, Señor, bendita es tu palabra. Ok, vamos al inicio. Dice, la purificación de los inmundos. Cuando habla de la purificación, habla como, es decir, la limpieza. Cuando habla de los inmundos, es una persona que está contaminada. Lo contrario de inmundo es limpio. Entonces, se habla de limpiar a una persona que está contaminada, que está sucia, que se contamina. Vamos a ver, ya con lo que hemos leído, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto cuando nosotros como hijos o hijas de Dios de alguna manera nos contaminamos, pero esto no es una contaminación de algo natural. Vamos a decir, ay, me ensucié con tierra y quedé inmundo. No, esto es de una contaminación espiritual. Espiritual, no tiene que ver con nada natural, sino es una contaminación espiritual. Vamos a ver qué nos dice la palabra. En 2 de Corintios, capítulo 7, 1, 2, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense cómo dice, limpiémonos. O sea que esto es una ordenanza. Que nos está mandando a que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí estamos viendo que este mandato no es una contaminación, como quien dice natural, como hablamos ahorita. Que vine y me llené de lodo, me llené de tierra allí, el piso estaba sucio y me ensucié con tierra. No. Aquí está hablando que hay una contaminación espiritual. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Cuál es la carne en nosotros? El cuerpo. O sea que de alguna manera, en lo espiritual, nuestro cuerpo, que es nuestra carne, se contamina. Y además dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que nuestro espíritu también se contamina. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que para nosotros mantener esa santidad, esa pureza de Dios en nosotros tenemos que estar limpiándonos de cualquier contaminación espiritual que pueda de alguna manera venir a nosotros. Entonces aquí en este capítulo 19 muestra unos tipos de contaminación. Dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alanada, a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. O sea, en el animal tiene que ser un animal que todavía no lo hayan puesto a trabajar, que no se le haya puesto yugo para el trabajo del campo, para arar la tierra. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera
del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Se rociaba la sangre como una manera de purificación de la persona. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, el hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. O sea que este proceso es una expiación. ¿Para qué se hacía este proceso? Para quitar la culpa, el pecado. Un proceso de purificación en la persona para quitar el pecado, la culpa. Fíjense, tenía que hacer todo este rito, todo este procedimiento con el animal, el degollarlo, el rociar la sangre enfrente del tabernáculo, 7 veces, número 7, la perfección. Pero este es el rito que se hacía en la ley de Moisés, en el antiguo pacto. Se tenía que hacer para que la persona fuese purificada, para que la persona fuese quitada su culpa por la contaminación, había que hacer todo este rito. Y ya hemos hablado lo que ahora significa el nuevo pacto, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que fue el último cordero, se entregó a sí mismo su cuerpo, todo, derramando su sangre. Aquí había que rociar la sangre del animal. Nuestro Señor Jesucristo se dio como el último cordero y se derramó su sangre, así como se derramaba aquí con el animal, el Señor Jesucristo derramó su propia sangre. Y sobre él llevó sobre él todos nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad. O sea que el Señor Jesucristo pagó. Y por eso que ya hoy en día no se sigue haciendo este rito. Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo un nuevo pacto. Y ya el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario y nos redimió de todo tipo de maldición. Nos redimió. Pero nosotros tenemos otra manera, ya hoy en día, hay otra manera de, como dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, que hoy en día tenemos que seguir limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Vamos a ver aquí, ahorita se les explico. Dice 10, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Vamos aquí a detenernos un momento. Recuerden, ¿verdad? Que siempre ha existido lo que es el mundo espiritual y siempre ha existido lo que es las tinieblas y la luz. Siempre ha existido lo que es las tinieblas y la luz, siempre. Recuerden que allá en el cielo, cuando hubo la rebelión, el enemigo se rebeló contra Dios y muchos de los ángeles, pues, junto con el enemigo, fue expulsado. Y todos aquí cayeron en la tierra.
Entonces, existe la maldad y existe lo bueno y lo malo, como todos sabemos. Entonces, cuando hablamos de una contaminación espiritual, se está hablando que hay una contaminación, es de parte de las tinieblas. Una contaminación que se nos está mandando a que nosotros mismos nos limpiemos, como dice en 2 Corintios 7, 1, 2. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí claramente estamos viendo, como ya les dije, que no era una contaminación natural. Ay, me ensucié de tierra. Ay, no, estamos hablando de una contaminación espiritual. Aquí estamos leyendo que hay contaminaciones que se hacen cuando una persona toca un muerto, un animal muerto, que ya lo hemos leído en otras partes, de acuerdo con lo que estamos aquí leyendo en este capítulo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ellos tenían que seguir un rito. Recuerden que anteriormente no era como hoy bajo la gracia, que después que nuestro Señor Jesucristo dio su vida, que nos dice la palabra de Dios en Lucas 10, 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Aquí claramente se está refiriendo, aquí no se está hablando de algo natural. Yo les doy poder, potestad es poder, ¿de qué? De pisar serpientes y escorpiones, o sea que nosotros no es natural, que nosotros veamos una serpiente y un escorpión natural, lo vamos a pisar, no se trata de eso, sino que hay en el mundo de las tinieblas, hay demonios que son escorpiones, serpientes, y dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea que aquí nos está hablando es de algo espiritual. Y nos dice que Dios nos ha dado esa potestad, ese poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Entonces, anteriormente no se podía hacer eso. Anteriormente, si había una contaminación, claramente que eso es una contaminación espiritual, lo que estamos ahorita hablando, no se podía reprender, no se podía limpiar, descontaminarnos, como está mandando aquí en 2 Corintios, no se podía, porque todavía no había venido la redención. Pero de otra manera se hacía, con los ritos, con lo que el Señor estableció. Por eso que había que hacer sacrificios, había que hacer ritos allí, como establecía allí el agua, todas esas cosas, para que completar un rito, una purificación por medio de sacrificios y todo como Dios lo establecía en la ley. Ya después que el Señor Jesucristo hizo la obra, ya Él nos ha dado autoridad, nos ha dado poder a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Y ahora nosotros tenemos autoridad, como dice aquí, y os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará, nada os dañará. Entonces ahora hoy podemos nosotros tomar esa autoridad y en el nombre del Señor Jesucristo echar fuera toda contaminación de carne y de espíritu que en algún momento nosotros pudimos haber adquirido. Por ejemplo, ahorita estábamos leyendo que si tocáramos un muerto, había una contaminación. Acuérdense también que también tenemos la sangre del Señor Jesucristo. Uno puede evitar todas esas contaminaciones cuando uno sale del hogar, uno se cubre con la sangre del Cordero. Pero ¿qué sucede? Si de repente, ok, pasó y hubo una contaminación. Como dice aquí, tocó un ataúd, tocó un muerto, tocó esto. Ya nosotros tenemos la autoridad, esa potestad que Dios nos dio para reprender, para limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, toda contaminación de carne, de espíritu, toda contaminación que haya entrado a mi vida por haber tocado el muerto o tal muerto en el nombre del Señor Jesucristo, le ato y le echo fuera de mi vida, fuera. Salen de mi carne, de mi cuerpo, se van fuera en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, fuera. Todo lo que nosotros, toda oración que nosotros hagamos, siempre tiene que ser primero, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros nos echamos fuera toda esa contaminación de carne y de espíritu. Aquí dice que Dios nos ha dado esa potestad. Entonces, si Dios nos ha dado esa potestad, nosotros como hijos o hijas de Dios tenemos que ejecutar esa autoridad que Dios nos dio, ese poder que Dios nos dio, a través de la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo.
Muchas veces nosotros entramos en un hogar, de repente es un hogar que vamos a evangelizar y es un hogar que está cargado, porque de repente allí practican la brujería, la gente que está allí practica la brujería. Y muchas veces ha pasado que uno entra a esos hogares y sale de allí, le da un dolor de cabeza, sale de allí una persona con un mareo por tanta influencia negativa que hay allí. Eso es que una contaminación, ahí uno se está contaminando. Y se supone que uno antes de salir a evangelizar, a llevar la palabra, uno debe de orar, tener un tiempo de oración donde uno se cubra con la sangre del Cordero, pedirle a Dios que los ángeles de Dios estén allí activos con nosotros y hacer una oración allí, reprendiendo y todas esas cosas. Pero supongamos que eso se dio. La persona sintió esto, mareada, se sintió la presión en la cabeza. Ahí nos está mandando el Señor que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu para mantener, para perfeccionar cada día esa santidad de Dios en nosotros. Porque tenemos que mantenernos santos y por eso tenemos que limpiarnos. Porque como seres humanos, el cuerpo que es carne se contamina y vemos que el espíritu también. Entonces salimos de esa casa, reprendemos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, toda contaminación, todo lo que haya atacado mi vida, por haber entrado en esa casa, en el nombre del Señor Jesucristo, lo ato y lo echo fuera, fuera, fuera. Todo se va al abismo en el nombre del Señor Jesucristo, fuera. Así con autoridad. Y el enemigo, lo que es esa contaminación espiritual, se va a sujetar y se va a ir. Porque usted le está dando la orden de salida. En el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagáis, con hechos, con palabras, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y de esa manera ya nos descontaminamos. Y hay muchos tipos de contaminación. Entonces, cualquier cosa que a uno le pase, independientemente de donde esté, uno se cubre, pero si llega uno a sentir algo, uno viene, hacemos lo que nos manda aquí en 2 Corintios 7, 1 a 2. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se puede contaminar el espíritu también? Cuando uno se pone a escuchar murmuración, cuando uno se pone a escuchar al otro queja, cuando uno se pone a escuchar a la otra persona puro hablando mal del hermano del prójimo, porque eso es pecado, la murmuración, la queja, el hablar mal del prójimo, del hermano, todo eso es pecado. Cuando usted presta sus oídos, usted se está contaminando, porque se contamina, peca el que habla, pero el que se pone a escuchar todo, también peca. Entonces, si en algún momento, ay, la persona se cometió el error, que no tuvo el valor para decirle a la otra persona, mira, mi hermano, no, no, por favor, no murmure, no hable porque está pecando contra Dios y no me está haciendo pecar a mí. Vamos mejor a orar por la persona, vamos a interceder y así vamos a obtener mejores resultados. Orando, intercediendo por el prójimo, por el hermano, que necesita la oración para que Dios cambie las cosas. Uno allí, ahí está bien. Pero si la persona de repente no dijo nada y estuvo escuchando todas las murmuraciones y todas las quejas, esa persona se contamina, el espíritu se contamina. ¿Qué es lo que hace uno? Padre, perdóname. Primero uno se pone a cuenta con Dios porque es su pecado. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pido perdón, porque vino fulanito a sutanito, Señor, y empezó a hablarme el del otro, y empezó a quejarse, y empezó a hablar mal, a murmurar. Yo sé que todo eso a ti te desagrada, es pecado, perdóname. Y perdona también a la persona. Perdónanos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y echo fuera de mi vida toda contaminación que entró por estar escuchando todas esas murmuraciones. Todo eso que haya entrado a mi vida por todo ese pecado, Padre, por esa puerta, en el nombre del Señor Jesucristo, lo ato, lo arranco, lo desarraigo de mi vida y lo echo fuera al abismo, se van todos, fuera, fuera. Sale de mí toda esa contaminación, sale de mí toda esa contaminación. En el nombre del Señor Jesucristo. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Como cuando uno comienza la oración, siempre es en el Padre, en el nombre del Señor Jesús. Al principio de la oración. Y de esa manera, nosotros nos vamos a mantener limpios de cualquier tipo de contaminación. Entonces seguimos. Ajá, y también dice 14. Y esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Miren, hasta las cosas que hay en el hogar. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano
o sepulcro. Erilmir, los cementerios. 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová y no fue rociada sobre el agua de la purificación es inmundo. Vamos aquí a detenernos un momento. Aquí estamos viendo los ritos que había que hacer, porque todavía no había venido la redención, nadie podía reprender en el nombre del Señor Jesucristo, no había venido porque eso todavía no se había dado. Entonces la persona quedaba contaminada, pero Dios dio otra salida. Tenía que hacer todo ese rito, todas esas cosas, para que la persona pudiera purificarse, quitar su culpa y quedar limpio. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, el Señor nos ha dado armas espirituales. Y recuerde que todo se logra a través de la oración. Entonces, en medio de la oración, ok, como dice aquí, de repente entramos a un sepulcro, un cementerio, que de verdad hay mucha contaminación espiritual allí. Uno fue a cumplir a un sepulcro, pero ya nosotros sabemos cómo orar. Entonces aquí el Señor nos dice que nosotros debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. De allí pudimos, de repente, pasó algo y salí de allá y, ok, ¿qué hace uno? Ora. Dice la palabra de Dios, ahí uno utiliza en el nombre del Señor Jesucristo, utiliza la sangre del Señor Jesucristo y también hay otros instrumentos de guerra. También se puede utilizar el fuego de Dios, el fuego purificador de Dios. Fíjense, antes tenían que hacer todo este rito. Todo este rito había que hacerlo para que la persona fuera purificada, limpia. Ya nosotros no, porque estamos en el nuevo pacto, en la gracia, ya el Señor Jesucristo dio su vida. Y como dice así, que Él nos ha dado ahora poder y autoridad para hallar sobre serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo, y nada nos hará daño. La autoridad nos las ha entregado a todo hijo e hija de Dios. Entonces ahora podemos reprender. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice? Si sucedió algo y nos contaminamos, tuvimos que ir a un cementerio, todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Con la oración vamos a resolver eso. ¿Qué dice en Malaquías 3:2-3? Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces la palabra de Dios también nos habla de que Él es, en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Padre amado, y vemos que de repente también, hoy en día, bueno, anteriormente se veía mucho y todavía se sigue viendo, que de repente hay velorios en los hogares. En los hogares. Entonces, después que termina todo eso, terminó el velorio, todo eso, uno arregla todo en oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, envío tu fuego purificador. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, envío tu fuego purificador aquí en mi hogar. Tu fuego, fuego, fuego purificador aquí en la sala, tu fuego purificador en cada habitación, tu fuego purificador en los baños, tu fuego purificador en la cocina, en el patio, en el balcón, tu fuego purificador que queme, destruye, pulverice toda contaminación, todo lo que sea de las tinieblas. Todo eso se quema y se va de mi casa en el nombre del Señor Jesucristo. Todo se quema y se va de mi casa. Toda mi casa se purifica en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted lo hace con fe, creyendo, como ya le mostré los versículos, que el Señor le ha dado poder y autoridad a usted,
para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Y también usted vio que es un mandato, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, que nos podemos contaminarnos, y también los objetos, las ropas, todo. Entonces eso, creyendo también que Dios es un Dios que purifica, un Dios, que Dios es fuego, un fuego purificador, consumidor. En oración usted utiliza ese fuego y todo el ambiente, toda la casa, envió fuego de Dios sobre toda la casa, todos los artículos que hay en la casa, los muebles, todo. Y fuego, usted envía el fuego de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, limpiando, purificando todo. Y en el nombre del Señor Jesús todo se limpia y se purifica. Y usted lo cree y todo eso es hecho. Porque todo lo está haciendo en el nombre del Señor Jesús. Como dice la Biblia, que todo lo haga hacerlo creyendo, con fe y no dudando nada. Acuérdese que sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. 21. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Fíjense. Todos quedaban inmundos, tenían que esperar hasta la noche. Hoy en día nosotros no tenemos que esperar hasta la noche, porque con la oración se arregla. Entramos en oración, en guerra espiritual, y hacemos lo que Dios nos ha mandado ahí en la palabra, y todo se purifica, se santifica por medio de la sangre del Cordero. Se purifica todo con el fuego de Dios consumidor. Y por medio de la oración, el Señor limpia todo, purifica todo. Y toda esa contaminación sale de nuestras vidas, de nuestra carne, de nuestro espíritu, sale de nuestra casa, de nuestro hogar, donde quiera que estemos. Por eso es importante aprender cómo orar y en cada situación. Amén. Gloria a Dios, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, en cada uno de los que escuchan este devocional, que produzca fruto a 100 por uno. Y sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.